Les adelantaba que íbamos a hablar con el doctor Jorge Dotto, que es patólogo y genetista. Corregimos el cargo. ¿Bien, Jorge? Sí, ¿cómo andas, Juan? Bien, muy bien. Bueno, Jorge también fue redactor del proyecto de fertilización asistida humana, que figura así, ¿no? Fertilización asistida humana. Sí. La aclaración, ¿por qué? Es la primera duda que tengo. No sé. No hay ninguna fertilización con animales. Sí, hay. ¿Hay? Sí, en los caballos. Bueno, en caballos, claro, exactamente. Sí, en otras especies también. Claro. En realidad serían los caballos de polo, porque en la pura sangre no se puede hacer fertilización asistida. Cruzas, exacto. La idea es que la genética forme parte de algo natural, que es realmente impresionante. Claro. Imagínate que la Argentina tiene el mejor caballo pura sangre del mundo. El año pasado salió en el Salón de la Fama. Ajá. Y se dio por cruza genética de varias generaciones. Claro. Se llama Invasor y es de Lara Santa Inés. La verdad conocés el tema también. Sí, porque, digamos, yo al ser genetista hay diferentes especies que me parece que son interesantes. Claro. Hay cosas que se mantienen, viste, entre los humanos y los animales bastante. ¿Qué otra especie, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros tenemos el 98% de compatibilidad genética con los monos. Claro. Y 90% con los ratones, y es por eso en el cual se utilizan los ratones para la experimentación. Tanto. Y con las moscas también hay como un 60%, muchísimo, ¿no? Sí, hay muchísimo con las moscas también. No sé, habría que sacar una conclusión sobre eso. Sí, de qué estamos más cerca, ¿no? Bueno, Jorge participó en la redacción del proyecto de ley, como les decía. ¿Y cómo está al día de hoy? Porque no todas las provincias adhirieron a la ley de fertilización asistida, ¿no? Es así. La ley es nacional. La ley es nacional. El 5 de junio de este año se cumple un año de esta ley, que es histórica para la Argentina. No hay nada más democrático que poderle dar a la pareja una familia, dar vida. Y este gobierno entendió que era positivo dar una ley de esta magnitud, en el cual yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Claro. Ahora, hay un reclamo por parte de las parejas que también es válido, en el cual dicen, bueno, pasó un año y a mí todavía no me están cubriendo. Claro. Pero ¿por qué si es nacional algunas provincias no la tienen incluida, digamos? Mirá, que adhieran las provincias es positivo y es algo que suma también desde lo político y para meter cierta presión para que se cumpla. Sí. Pero hay que recordarle a la gente que en el año 94 se hizo la salud y la educación una facultad delegada a las provincias. Claro. Las provincias tienen cierta autonomía en eso. Pero hay que aclarar que esta ley de fertilización asistida, que lo que garantiza es la cobertura de los tratamientos por parte de las obras sociales, prepaga y el Estado. La Argentina tiene un sistema tripartito. Lo importante de eso es que es una ley que incluye a la infertilidad como enfermedad en el programa médico obligatorio, lo que se llama el PMO. Bien. Por lo tanto, las obras sociales y las prepagas, y obviamente el Estado, están reguladas por una ley nacional. Y el PMO lo que garantiza son prestaciones básicas. Bien. Entonces, las obras sociales y las prepagas tendrían que estar cubriendo desde su promulgación en el año pasado. ¿Cuáles son las 6 provincias que están cumpliendo? Mira, Entre Ríos, que la promulgó ayer, adhirió. Está La Pampa, está San Juan, provincia de Buenos Aires. Está la provincia de Buenos Aires, que bueno, el gobernador Scioli fue un pionero en esto. Y hay una cierta discusión que en su momento fue restrictiva. Pero también lo que hay que aclarar también es que entre no tener nada y haber tenido algo fue un gran avance. Y eso fue como una estándar que después hizo que la ley nacional sea mucho mejor. Por lo tanto, diríamos, la Argentina hoy tiene que estar tranquila, que esto es un proceso de transición también, que las parejas tienen todo el derecho a reclamar, pero hay que verlo también como un cambio que tiene una transición y que las obras sociales y las prepagas se van a terminar adaptando a este cambio. Imagínate también, Juan, que hay un tema de población en la Argentina que, si vos te pones a pensar que recién estamos hablando de Rusia y de otros países, Argentina no es un país tan poblado. No, al contrario. No es nada poblado. Baja densidad de población. Si vos lo calculas con Italia, que tenemos una historia desde nuestros genes y de nuestros abuelos y bisabuelos, Italia tiene 60 millones de habitantes y la Argentina no está poblada. Entonces, hoy tenemos una ley que nos puede hacer crecer como país, digamos, desde el punto geopolítico, que hay gente que es clase media y clase que tiene menos recursos, que hoy no tiene la oportunidad de tener eso, y nosotros hoy estamos viendo y buscando algún factor negativo. Creo que lo que tenemos que hacer es tratar de ver que esto es una ley que se tiene que cumplir, que se va a cumplir, que es un proceso que se tiene que dar, que las provincias que adhieran o no, es importante más que nada por el impacto político que puede dar,
pero que es una ley nacional y que se tiene que empezar a cubrir y que las prepagas tienen que cubrirlas. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es, digamos, la realidad? Porque la ley es, digamos, es una muy buena ley, elogiada, pero después en la práctica, ¿qué pasa? Una pareja va a una prepaga. Sí. Dice, yo quiero llevar adelante un tratamiento, empiezan con las trabas burocráticas, con el papeleo, o le facilitan, como dice la ley, el tratamiento. Es tan diverso. ¿Depende de la prepaga? Es tan diverso porque yo en Twitter recibo un montón de mensajes de gente que va a la misma prepaga o a la misma obra social, sí, y a algunos le hacen un tratamiento express, sí, y en otros le dicen necesitas esto, necesitas lo otro, tenés que hacer esto. Está claro que hay que hacer varios digamos, trámites o estudios, documentación con el médico. Claro. También hay que aclararle a la gente que la parte diagnóstica está incluida, que no es una parte nueva, digamos. Todo lo que sea diagnóstico de infertilidad está incluido. También hay que tener en cuenta que estamos viviendo un mundo totalmente distinto y que para las parejas es difícil tener un hijo. ¿Por qué? Porque te cuento lo que me contaron un fin de semana unos amigos, digamos, clase media, los dos trabajan, son profesionales, cada uno tiene sus tiempos, el estrés forma un rol importante en lo que a uno le pasa. Tenés tus problemas de pareja, tus problemas familiares, tu problema de trabajo, las exigencias que eso implica de todos los días. La gente termina poniendo más la cabeza en otro lado que en eso, y entonces se termina relegando. Entonces hay un problema hoy de la sociedad en el mundo en el cual se está relegando formar su familia y en el cual empiezan a formar parte en juego estos factores. Por lo tanto, hoy estar discutiendo si es necesario o no tener tratamientos para dar vida, la verdad que no merece ningún tipo de discusión ni de duda. O sea que hoy hay más inconvenientes para tener hijos que hace a lo mejor 50 años estaba la familia tipo formada, el hombre trabajaba, el ama de casa, los dos chicos, y no incidían otros factores como hoy, una época más moderna que aquella, pero moderna también, a la hora de tener chicos. Sí, imagínate que el otro día estaba leyendo un estudio muy interesante sobre el tema de los plásticos. Sí, ¿qué pasa? Cómo los plásticos influyen en cuando vos usás comida recalentada, cierto tipo de plástico, las bolsas del supermercado, tiene unos ciertos componentes que se demostró que producen infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. O sea, el plástico que de alguna manera incide en el alimento que se traslada, ¿sí? En ese plástico. Sí. Hay un concepto nuevo que es la epigenética, que significa que lo que nosotros hacemos de los factores influyen en nuestra expresión de los genes, se prenden y se apagan. Entonces lo que nosotros comemos influye positiva o negativamente en eso. Y este tipo, la alimentación incide en la fertilidad. En todo lo nuestro. Imagínate que esto de los plásticos, que lo leí la semana pasada, es muy interesante, porque y se hizo en Boston un estudio muy, muy importante, y salió publicado en varios diarios del mundo, que lo que hace es que hoy tengamos en cuenta que hay un montón de exposiciones que antes, 50 años atrás, como vos decías, no formaban parte de esto. Entonces tenemos los factores del estrés personal, los factores del estrés laboral, los factores del estrés de tu familia que también te influyen. Algún componente del medio ambiente que hoy incorporamos que no somos conscientes que también nos influye, más alguna persona que anatómicamente en su cuerpo puede tener también algún defecto que necesita una reparación, por llamarlo de alguna manera. Y la medicina, que hay múltiples factores. Hay múltiples factores. La medicina hoy se convirtió en un campo que interpreta al individuo como una persona, ¿viste? Esto es el concepto de la medicina personalizada. Y esto vamos hacia eso con todos estos tipos de factores para entender más lo que le pasa a cada uno. Y lo que le pasa a cada uno a veces tiene que ver con un tema emocional más que un tema orgánico. Y se puede solucionar. La Argentina ha sido pionera en esto, me parece que es un avance muy importante para el país. Hay que verlo con diferentes factores. Hay mucha gente que me ha agradecido y eso es lo máximo cuando te dicen, mirá, pudimos tener un hijo, o llegamos al embarazo, y hay otras que todavía están en esa lucha, pero yo estoy convencido que esto se va a poder solucionar. Bien, cuando sí se va a poder solucionar, te referís a las trabas que existen todavía para que una pareja acceda al tratamiento. Tal cual, me refiero a eso, sí. Que se pueda solucionar implica, por ejemplo, recurrir a la justicia también. Eventualmente, ¿no? Porque ahora hay una ley. Hay que recurrir a la justicia y seguir haciendo un amparo que vendría a ser como la vieja época. También el control lo hace la Superintendencia de Salud.
tendrá que ver cuáles son algunos de los organismos que todavía hoy están poniendo excusas, pero es como una transición. Imagínate que esto va a permitir que nazcan millones de bebés y futuras generaciones en el país, así que como todas las cosas tenemos muy buenas leyes en la Argentina y a veces hace falta un poco de control, pero estamos en el buen camino. ¿Cuál sería tu recomendación entonces para una pareja? Porque también el reclamo legal puede ser otro factor de estrés que se sume, ¿no? Tal cual, todo suma. Claro. Ir a un abogado y después ir a la prepaga o a la obra social y pedir un amparo y presentar eso en la justicia es un factor también que suma a ese estrés y a esa ansiedad. Y las parejas a veces se terminan separando. Ah, ¿sí? Sí, no infrecuentemente. En el proceso de un tratamiento para tener un hijo termina, qué paradoja, ¿no? Separándose. Y te separás por otros motivos que forman parte de tu vida y si vos estás tratando de proyectar formar una familia y eso no sigue avanzando y encima vos no sos tan responsable de eso, yo a veces lo que le digo es a veces a los legisladores o a algunos dirigentes es piensen más como lo que le pasa a la gente todos los días. Claro. Habrá culpas inconscientes también a lo mejor en la pareja sobre quién puede o no puede, ¿no? Que a lo mejor pueden influir también. Sí, creo que estamos viviendo hoy en un tiempo que no se pasa tanto factura en el vos sos el culpable y yo no, sino que yo creo que antes sí. Ajá. Creo que ahora estamos en una sociedad un poco menos machista y eso es bueno también, más igualitario. ¿viste? Sí, estamos más como, bueno, la mujer. Y antes era como que la culpa la tenía siempre la mujer y no científicamente es verdad. Sí. Se reparte 30-30. El embarazo de la pareja, ¿no? Claro, y se reparte 30-30 y el resto son combinados, por lo tanto. Y hoy aceptamos mucho y hay hoy gente que salió a contar que él tenía este problema. Y eso fue una de las grandes cosas que pudimos lograr en la campaña que hicimos en las redes sociales, es que la gente pudiera expresarse que le estaba pasando algo personal, que era mucho más que no poder pagar el tratamiento, que era mucho más que no poder llegar a fin de mes con mis cuentas y encima tengo que ahorrar algo para poder formar mi familia, que era que le estaba pasando algo en lo emocional y en lo personal y eso le afectaba en todo su día y en toda su vida y esto es una gran solución que en algo le soluciona, ¿viste? La plata no es la felicidad, pero te soluciona problemas. Ayuda, por supuesto. Bueno, así que tu recomendación es que esta pareja trate de hacer cumplir la ley, nada menos. Sí, que trate de hacer cumplir la ley, que se acerque a las obras sociales o las prepagas que sorpresivamente en muchos casos van a tener una respuesta positiva. Cuando no la tengan, que consulten a su abogado para hacer un amparo, pero la justicia siempre ha estado a favor de la vida, ha estado a favor de la familia y ha estado a favor de las parejas. Por lo tanto, cuando lees fallos judiciales son beneficiosos. Lleva un poco más de tiempo y eso también es negativo por el tema del reloj biológico en las mujeres, pero bueno, estamos en el buen camino, hay que tener fe. Bien. Bueno, me queda un minuto nada más, ya está Luis Novarecio, enseguida continúa acá en Infobae TV y como sos genetista quiero hacerte una pregunta y sacarme una duda. Dale. ¿En los genes también está la personalidad de una persona? Muy interesante la pregunta. La personalidad se compone por rasgos genéticos que se heredan, pero también se componen por los factores ambientales de lo que vos viviste durante toda su vida y la personalidad se determina desde la niñez hasta la adolescencia. Después se va como formando más ajuste fino, ¿viste? Claro, pero no hay un gen todavía de la personalidad. Hay varios genes que determinan varias características del comportamiento, asociados con la violencia, asociados con la felicidad, asociados con la infidelidad, que no quiere decir que una persona que tenga esa variante vaya a desarrollar esa característica en particular, pero tiene una mayor probabilidad cuando está en ese contorno del ambiente. Si querés en otro momento lo charlamos con más tiempo sobre la genética. La genética y la personalidad. Hay varias cosas interesantes. A lo mejor encontramos alguna explicación de por qué tal persona es como es, ¿no? Sí, hay algunos comportamientos que está mucho más determinado. Mucho más determinado. Sí, que es estas cosas que te comento. Y en otros comportamientos, como la creatividad, se está buscando algunos tipos de genes. Mira, recién hace un rato tuiteé sobre un gen que está relacionado con la longevidad y tomar vino tinto. ¿Con la? Longevidad y tomar vino tinto. En el cual se expresa, que es esto de la epigenética, se prende ese gen, se relaciona con un mecanismo de los polifenoles que contiene el vino tinto, y eso hace que ese gen esté relacionado con mayor longevidad. Lo cual no implica para que alguno diga, bueno, vamos a tomar vino tinto, voy a vivir más. Todo con precaución, ¿no? Todo con medida. Gracias, Jorge, por haber venido. Gracias, Juan, un abrazo. Igualmente.